Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a esta nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Un espacio, un programa en el que los convocamos para que juntos podamos debatir sobre la realidad, para que juntos podamos construir comunicación colectiva, para que pensemos la comunicación como una construcción justamente más allá de los medios hegemónicos y de la forma hegemónica de pensar la vida y de pensar todo lo que nos rodea. Justamente por eso hoy lo vamos a tener de entrevistado a Fernando Borroni. Él es un reconocido periodista y con él hablamos de esta construcción de sentido que generan los medios hegemónicos que representan al poder concentrado, ese del que siempre hablamos en nuestro programa y que expropia nuestros sueños, nuestro trabajo y todo lo que generamos con la energía de pueblo argentino, todo lo que generamos como pueblo y con nuestros propios recursos naturales. La construcción de contenidos y la disputa del sentido de la comunicación es de lo que hablamos con Fernando Borroni. Los medios hegemónicos generan una construcción de sentido sin sentido para las clases populares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde transitamos? Porque claramente a la gente no le interesa, o a la gente en general, o nos creemos que no le interesa y no les convocamos a generar contenidos, y también por ahí caímos en la cuestión de, bueno, como los medios hegemónicos nos alejan de la realidad, la gente va a votar mal. Mira, yo creo que eso tiene muchas aristas. Sí. Primero creo que tenemos que conocer el territorio en el que queremos comunicar. Vos como comunicadora y yo como comunicador sabemos que es regla 1, ¿no? Un mandamiento. A ver, ¿en qué territorio, a quiénes le comunicamos? Yo creo que lo que no tenemos en el campo nacional y popular es un pleno conocimiento de a quiénes le comunicamos. Totalmente. Yo creo que partimos de un error que es creer que nosotros vivimos en una sociedad que está muy politizada. Y yo creo que no. Yo creo que la sociedad argentina no está tan politizada como creemos. ¿Debe ser uno de los países más politizados? Sí. Pero eso no hace que tengamos una sociedad que esté muy politizada. Terminamos mirando la comunicación. A ver, Córdoba tiene una sociedad básicamente politizada, la puede tener Mendoza, las grandes ciudades, las que tienen grandes ciudades, porque tienen más consumo. Los medios de comunicación se politizan más o menos. O son víctimas de la despolitización de los medios. Ahora bien, yo creo que nosotros no tenemos una sociedad que discuta la comunicación, discuta la política o utilice los lenguajes que nosotros utilizamos. Entonces, si nosotros lo primero que hacemos, si no hacemos como primera medida analizar el territorio, nunca vamos a poder entender cuál es el lenguaje que tenemos que usar para ese territorio. Y eso es lo que nos está pasando. Nosotros hablamos un lenguaje que está alejado. Yo tenía una querida colega que hace el programa conmigo en la 990, Bretaña García, que hace unos días estuvo en Jujuy, y justo se estaba dando toda la discusión del fondo y de la interna del gobierno, y ella me decía, en donde ella estaba, en Jujuy, no tienen la más pálida idea, y los que tienen ni idea no les importa nada, tienen otra realidad. Se levantan a las 5 de la mañana, se van a la punta del cerro con la llama, laburando, bajan al atardecer, o sea, no, y esa gente vota. Y nosotros, a esa gente, las discusiones que damos acá, con las grandes ciudades, no les llega y no les importa, y está bien. El tema es,
qué hace la política, qué hace la comunicación territorialmente en esa provincia, con esa realidad, con lo que viven para discutir política. Si yo quiero discutirla, si yo quiero discutir, insisto, las grandes ciudades nos podemos permitir algunos lenguajes comunes de las grandes ciudades, pero en otros sectores de la Argentina, es política que se vive. Entonces, tenemos una lógica centralista y unitaria, donde creemos que, yo estoy muy en contra de esta idea de que Clarín instala la agenda y Clarín convence a los argentinos. Sí, Clarín es muy responsable, sí, claro. Por supuesto que Cristina sacó el 54% de los votos. Clarín era Clarín, lo puso a Macri en la presidencia y perdió con Alberto con el 48% de los votos. ¿Por qué? Porque más temprano que tarde la realidad le gana a los medios. Ese así. Entonces, la batalla cultural, la disputa comunicacional, es tratar de entender el territorio en el que se vive, escuchar al territorio en el que se está, entender lo que necesitan, entender el lenguaje, y a partir de ahí dar las batallas, y a partir de ahí dar las disputas. Yo me acuerdo que en el 2015, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se hacía una campaña, en el barrio de la Villa 31, una de las villas más pobres de la ciudad, se hacía una campaña del frente de gobierno, que lo encabezaba Scioli y la presidencia. Se repartían volantes que decía recuperamos aerolíneas, recuperamos YPF. Se repartían en la Villa 31. ¿Por qué? Porque iban los mismos volantes a Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires, que la 31. Y eso es desconocer el territorio. O querer imponer un relato que se repite sistemáticamente. Eso lo hace la derecha, el campo nacional y popular. Entonces, perdón que responda largo, yo soy muy larguero, pero yo digo, lo primero que tenemos que hacer es a quiénes le queremos comunicar, definirlo. Y entender que entonces que la discusión es otra, que es territorializada. Tenemos que territorializar la comunicación. Esperemos que hayan disfrutado de esto que compartíamos con Fernando Borroni, y territorializar los contenidos es algo que siempre decimos en nuestro programa y es algo que intentamos en este espacio. En el próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad, vamos a hablar de salud mental con un especialista que es muy reconocido a nivel internacional. No te lo pierdas. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Seguimos con Principio Activo, Salud y Sociedad. Compartimos el segundo bloque como le habíamos prometido. Vamos a hablar de salud mental, no en clave médica, sino en clave cultural y antropológica. Salud mental y COVID con Leonel Dosa de Mendoza, un especialista, un doctor en psicología que hoy vive en Barcelona, pero que es oriundo de nuestro continente. Lo escuchamos. Mira, la cuestión de la salud mental, claro, porque el concepto de salud mental viene emparentado con el de enfermedad mental, ¿no? Que justamente fue un concepto que se engendró en el siglo XIX, cuando la medicina por primera vez se apropia del tratamiento de los que hasta entonces eran llamados locos y locas. Sabemos, Historia de la locura de Foucault, ¿no? El que durante muchos años a las personas que hoy en día llamamos psicóticas, locas o locos, se les encerraban en grandes asilos junto con las prostitutas, con los pederastas, con los delincuentes, con los asesinos, y ahí estaban los locos y locas también, hasta prácticamente el comienzo del siglo XIX, mitad del siglo XIX en muchos países, de una forma indiscriminada. El loco era como un delincuente más. En definitiva, pertenecía a este grupo de los inadecuados según la mentalidad burguesa de la época, racionalista, ¿no? El que por lo tanto debían de ser excluidos, y además en esos asilos que estaban lejos de la ciudad, que era para evitar el contagio
de estas personas que tenían, que hasta hoy en día algunos de los llamados loqueros siguen estando alejados de los centros de la ciudad en este sentido. Pero de repente, por una serie de transformaciones históricas, ideológicas y culturales, la medicina le echó un ojo a esa gente que estaba ahí mezclada con los demás y ha dicho, es que a estos les pasa otra cosa. No deben de estar aquí encerrados con esta mala gente, ¿no? Y si las personas enferman de lo físico, no hay un cáncer, una neumonía, una tuberculosis, lo que le pasa a esta gente es una enfermedad mental, ¿no? Y nace ahí el concepto de enfermedad mental, que paradójicamente en este pretendido descubrimiento científico se colaron ahí una serie de valores ideológicos y en que en definitiva el loco debería de ser recluido pues, justamente porque no encajaba en los patrones burgueses y del racionalismo que venía desde el siglo XVIII pisando fuerte y ganando terreno a otro tipo de valores, ¿no? No tan racionalistas y etcétera, ¿no? Entonces, claro, el concepto de enfermedad mental, digamos así, ha ido dibujando unas imágenes de la locura muy en la negatividad, el que no puede, el que no sabe, el que es agresivo, ¿verdad? Que es otro gran, ¿no? Cuando estadísticamente sabemos que las personas que no tenemos diagnóstico psiquiátrico somos más violentas que las personas con diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Lo que sí sube un poco la estadística de la agresividad, cuando digo agresividad verbal y física, ¿no? Es en el contexto familiar. Parece ser que sí, que las personas con problemática grave de salud mental suelen ser a ver más conflictiva, pero también porque tienen familias muy conflictivas, también no porque sean así, ¿no? Están en contextos familiares muy conflictivos y las agresiones verbales y físicas ahí estadísticamente, pero sin embargo se estableció ahí esta idea, ¿no? De que de la enfermedad mental que nos llevó a toda esa construcción de la psiquiatría, donde intentaron describir la mal llamada enfermedad mental como si fuese una enfermedad física, ¿no? Entonces, tal y tal y tal síntoma, neumonía, tal y tal síntoma, tuberculosis, tal y tal síntoma, esquizofrenia paranoide, tal y tal síntoma, trastorno bipolar tipo 1. ¿Qué ocurre? Que el intento de hacer esto con la locura, tenemos aquí en España y en todos los lugares del mundo muchos casos, ¿no? Que un mismo paciente que va a diferentes psiquiatras sale con un diagnóstico diferente. Porque la locura no es un problema médico. La locura es un problema social, cultural, antropológico, psicológico, y algo de lo médico también, pero no es un problema médico. Ahora vemos con el tema del coronavirus qué atención se ha dado a la salud mental. Es como a la física, ¿no? Como si bueno, seguramente empezaremos a hablar de ello ahora también. Y es verdad que claro, esto trajo una serie de problemas, ¿no? Sabemos que la cantidad de prescripción médica de ansiolíticos y antidepresivos se ha multiplicado de una forma vertiginosa, ¿no? Pero como tratado como un problema médico. Te voy a dar la pastillita para que tu neuroquímica y tu cerebro empiece a funcionar bien otra vez y puedas volver a trabajar y en definitiva también entrar en la máquina social de la producción y etcétera, etcétera, ¿no? Nos pareció súper interesante esto que hablábamos con el doctor Leonel Dosa de Mendoza, brasilero, en esta clave de mirar la salud mental en un conjunto, en clave social y una alarma, una alerta que muchos psicólogos, muchos especialistas en salud mental hablan de lo que significa el post-COVID en este tema de salud mental, que son muy pocos los que están viendo y los que están tratando de resolver. Otro tema pendiente a nivel humanidad y a nivel de nuestra patria. En el próximo bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad
Con Melissa Luc compartimos la columna de Economía Feminista. Tenemos el orgullo de ser parte de esta gran familia de Canal 10 que hoy cumple 60 años. Gracias por ser el canal que nos refleja como cordobeses, que nos da la posibilidad de mirarnos a los ojos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad. Seguro que llegaron hasta acá para escucharla a ella, nuestra magíster Melissa Luc, para hablar de economía feminista, algo que es fundamental de incorporar en nuestra forma de pensar para que el mundo sea completo y tengamos una mirada inclusiva. Le escuchamos. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablando de economía feminista. En los últimos años, la economía feminista ha recabado mucha información sobre la condición en la que están los mercados que consideramos feminizados, aquellos mercados que mayoritariamente trabajamos las mujeres. Lo que se ha observado prácticamente es que las mujeres tenemos una menor participación en todos los mercados laborales que nuestros pares hombres, y en particular los mercados que son feminizados, es decir, en donde la mayoría sí somos mujeres, son mercados en donde la precarización es mucho mayor y la informalidad es mucho mayor. En épocas de crisis económica lo que termina esto es que empeora las condiciones de las mujeres, porque los primeros mercados que se ven afectados son los mercados más informales y más precarizados, en donde generalmente lo que sucede es que se reduce drásticamente las posibilidades de remunerar esos trabajos de la forma en la que se estaba haciendo, y generalmente lo que se hace es incluso empeorar las condiciones de remuneración en estos mercados. En particular, este año se está observando que la participación de las mujeres en los mercados laborales se ha visto muy reducida por la pandemia, y no solamente se ha visto reducida, sino que estamos en una peor participación que incluso después de la crisis del 2001. Por lo tanto, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen que abocarle mucha atención a este sector y abocar sobre todo muchas políticas públicas y económicas que traten de mejorar la condición en estos mercados, y no solamente impulsar el crecimiento económico en aquellos mercados que ya son formales, que ya funcionan dentro de todo, dentro de la lógica de la ley, que son los mercados masculinizados. Hoy, como reflexión para el cierre de este programa, trajimos una frase de Leopoldo Marechal, una frase que tiene que ver con la esperanza, con el trabajar colectivo, con las salidas colectivas como únicas posibles a la hora de enfrentar problemáticas. Una mirada que tiene que ver con la esperanza y con el amor, que pone en clave de solidaridad esto que tiene que ver con el trabajar
para salir adelante. Las comparto. Argentina es un país de misión y predestinación. Y ciertamente, las naciones predestinadas tienen un ángel que las defiende allá arriba. Pero no hay que librarlo todo a la providencia, porque Dios ayuda a los que se ayudan y porque a los ángeles no le gusta trabajar solos. Leopoldo Marechal. Caminemos juntos con esperanza y con alegría y no dejemos que el odio que quieren sembrar desde los medios hegemónicos sea una piedra más en el camino. El odio hace infeliz a las personas, el amor las hace crecer. Hasta el próximo programa.